La personalidad creadora de Abraham Maslow, capítulo 5, un enfoque holista de la creatividad. Me ha resultado interesante comparar la situación actual en el campo de la creatividad con la de hace 20 o 25 años. En primer lugar, diré que la cantidad de datos acumulados, la mera cantidad de trabajos de investigación, excede con mucho lo que cualquier persona podía entonces haber previsto razonablemente. Mi segunda impresión es que, comparada con la enorme acumulación de métodos, de técnicas de comprobación ingeniosas y de la pura cantidad de información, la teoría en este campo no ha avanzado mucho. Me propongo plantear cuestiones teóricas, es decir, aquello que me preocupa sobre las conceptualizaciones en este campo de la investigación, así como las consecuencias negativas de estas conceptualizaciones. Lo más importante que quisiera comunicar es mi impresión de que el pensamiento y la investigación en el campo de la creatividad tienden a ser demasiado atomistas y ad hoc, en lugar de ser holistas, organísmicos o sistémicos, como podrían y deberían ser. No es mi intención establecer dicotomías o polarizaciones descabelladas. Es decir, no quiero presuponer ningún tipo de culto al holismo ni antagonismo alguno hacia la disección o al atomismo. Para mí, la cuestión radica en cómo integrarlos mejor, no en escoger uno de los dos. Un modo de evitar esa toma de partido consiste en utilizar la conocida distinción de Pearson entre un factor general, entre paréntesis G, y factores específicos o especiales, entre paréntesis E, que son ambos componentes no solo de la inteligencia, sino también de la creatividad. Cuando leo la bibliografía sobre creatividad, me impresiona muchísimo que su relación con la salud psiquiátrica o psicológica sea tan decisiva, profunda, enormemente importante y evidente, y que sin embargo no se la use como cimiento sobre el cual construir. Por ejemplo, la relación entre los estudios en el terreno de la psicoterapia por un lado y de la creatividad por otro ha sido más bien escasa. Uno de mis estudiantes graduados, Richard Craig, ha publicado lo que considero una demostración muy importante de que hay tal relación. Nos impresionó mucho la tabla del libro de Torrance, Guía del Talento Creativo, en la cual reunió y resumió los datos sobre todas las características de personalidad que, según se ha demostrado, se correlacionan con la creatividad. Hay unas 30 o más características que consideró suficientemente válidas. Lo que hizo Craig fue anotar esas características en columna y en otra columna paralela enumerar las características que utilicé para describir a las personas autorrealizadoras. Abre paréntesis, que se superpone considerablemente con las listas que muchos otros han usado para describir la salud psicológica, como por ejemplo la persona en pleno funcionamiento de Rogers, la persona individualizada de Jung, la persona autónoma de Fromm, etc.
Cierra paréntesis. La superposición era casi perfecta. Había 2 o 3 características en esa lista de 30 o 40 que no se habían utilizado para describir a las personas psicológicamente sanas, sino que eran simplemente neutras. Ni una sola característica iba en dirección contraria, lo que da aproximadamente unas 40 o tal vez 37 o 38 que coincidían con la salud psicológica, constituyéndose en un síndrome de salud psicológica o autorrealización. Cito este ensayo como un buen punto de partida para el debate porque desde hace tiempo tengo la profunda convicción de que el problema de la creatividad es el problema de la persona creativa, más que de los productos creativos, las conductas creativas, etc. Dicho de otro modo, la persona creativa es una clase especial o particular de ser humano, en lugar de ser simplemente un ser humano común y corriente, que adquiere nuevos bienes extrínsecos, una nueva habilidad, como patinar sobre hielo, o que acumula más cosas que le, entre comillas, pertenecen, pero que no son intrínsecos a él ni a su naturaleza básica. Si se considera que la persona creativa constituye la esencia del problema, entonces hay que afrontar todo el problema de la transformación de la naturaleza humana, del carácter, del pleno desarrollo de toda la persona. Esto a su vez nos lleva a la cuestión de la Weltanschauung, la filosofía de la vida, el estilo de vida, el código de ética, los valores de la sociedad, etc. Todo ello contrasta directa y claramente con la concepción ad hoc, causal, encapsulada y atomista de la teoría, investigación y formación que a menudo he oído implícita en preguntas como ¿cuál es la causa de la creatividad? ¿Cuál es la cosa más importante que podemos hacer? ¿Deberíamos agregar al plan de estudios un curso sobre creatividad? Casi espero que alguien pregunte pronto dónde se localiza o que intente implantar electrodos para conectarla o desconectarla. En mis consultas con personas relacionadas con investigación y desarrollo industrial, también tengo la fuerte impresión de que continúan buscando algún botón secreto que apretar, como quien enciende o apaga una luz. Lo que propongo en este intento de lograr personas creativas es que podría haber cientos y casi literalmente miles de factores determinantes de la creatividad. Es decir, todo lo que ayudara a la persona a avanzar en dirección de una mayor salud psicológica o una humanidad más plena, equivaldría a un cambio global de la persona. Esa persona más plenamente humana, más sana, generaría como epifenómenos docenas, cientos, millones de diferencias en su conducta, experiencia, percepción, comunicación, enseñanza, trabajo, etc., todo lo cual sería más, entre comillas, creativo. Sería entonces simplemente otra clase de persona con una conducta diferente en todos los sentidos. Entonces, en vez del único botón secreto, el truco o el curso académico que presumiblemente produciría ad hoc más creatividad ad hoc
este punto de vista más holista y organísmico, plantearía la pregunta más verosímil: ¿por qué no puede ser cualquier curso una ayuda para la creatividad? Ciertamente, este tipo de educación de la persona debería contribuir a crear un tipo de persona mejor, ayudar a que la persona crezca más, sea más sabia y perceptiva. Una persona que, dicho sea de paso, sería de hecho más creativa en todas las circunstancias de la vida. Pongo el primer ejemplo que se me ocurre. Uno de mis colegas, Dick Jones, hizo una tesis doctoral que me pareció tremendamente importante desde el punto de vista filosófico, pero que pasó bastante inadvertida. Había organizado un curso de terapia de grupo con estudiantes de último curso de bachillerato y descubrió que al final del curso los prejuicios raciales y étnicos habían disminuido, a pesar de que a lo largo del año él había evitado cuidadosamente mencionar esas palabras. El prejuicio no se crea apretando un botón. No hay que enseñar a la gente para que tenga prejuicios, y en realidad no se les puede enseñar directamente a no tenerlos. Lo hemos intentado y no da buenos resultados. Pero, entre comillas, no tener prejuicios es algo que salta como una chispa de una rueda, como un epifenómeno, como un subproducto, por el mero hecho de convertirnos en seres humanos mejores, ya sea mediante la psicoterapia o cualquier otra influencia que mejore a la persona. Mi estilo de investigación de la creatividad era, hace unos 25 años, muy diferente del método científico clásico, entre paréntesis, atomista. Tuve que inventar técnicas holistas de entrevista, es decir, traté de llegar a conocer a una persona tras otra tan profunda y plenamente como era capaz, entre paréntesis, como personas únicas e individuales, hasta sentir que las entendía en su totalidad. Era como si recogiera historias clínicas muy completas de vidas enteras y de personas enteras, sin centrarme en ningún problema o cuestión particular, sin abstraer un aspecto de la persona en lugar de otro, es decir, que lo hacía ideográficamente. Y sin embargo, después es posible ser nomotético, plantear después cuestiones particulares, efectuar simples estadísticas, llegar a conclusiones generales. Podemos tratar a cada persona como un infinito y con todo es posible sumar estos infinitos, sacar porcentajes, tal como se puede operar con números transfinitos. Una vez que conocemos una muestra de personas profunda e individualmente en este sentido, entonces se hacen posibles ciertas operaciones que no lo son en los experimentos clásicos típicos. Tenía un grupo de unas 120 personas y había dedicado mucho tiempo a conocerlas una a una en general. Luego, después de esto, podía preguntar algo, recurrir a los datos y dar una respuesta. Y habría podido hacerlo incluso si las 120 personas hubieran muerto.
Esto contrasta con la experimentación ad hoc de un único problema en el cual se modificaría una sola variable, mientras todas las otras, presumiblemente, se, entre comillas, mantendrían constantes. Abre paréntesis. Aunque sabemos perfectamente que en el paradigma experimental clásico hay miles de variables que se supone controladas, pero que no lo están realmente y que distan mucho de, entre comillas, mantenerse constantes. Cierra paréntesis. Tengo la firme opinión, si se me permite ser francamente atrevido, de que el modo de pensar en términos de causa-efecto que funciona satisfactoriamente en el mundo inanimado y que hemos aprendido a utilizar con más o menos fortuna para resolver problemas humanos, ha muerto como filosofía general de la ciencia. No se lo debería seguir utilizando porque tiende a conducirnos a un modo de pensar ad hoc en el que una causa produce un efecto específico, un factor produce otro, en lugar de sensibilizarnos a los cambios sistemáticos y organísmicos de la clase que he tratado de describir, en los cuales se considera que cualquier estímulo individual cambia todo el organismo, que entonces, como organismo alterado, emite conductas distintas en todos los aspectos de la vida. Entre paréntesis, esto también es cierto con respecto a las organizaciones sociales, grandes y pequeñas. Por ejemplo, si piensan ustedes en la salud física y preguntan cómo se mejoran los dientes de las personas, o los pies, riñones, ojos, pelo, etc., cualquier médico les dirá que lo mejor que se puede hacer es mejorar la salud sistémica general, es decir, tratar de mejorar el factor general G. Si pueden mejorar el régimen alimenticio, el modo de vida, etc., entonces estos procedimientos mejorarán de un solo golpe los dientes, riñones, pelo, hígado, intestinos y todo lo demás. El sistema entero mejorará. Del mismo modo, la creatividad general, concebida en sentido holista, emana de todo el sistema, mejorado en general. Además, cualquier factor que generase una persona más creativa también haría que ésta fuera mejor padre, maestro, ciudadano, bailarín o cualquier otra cosa, al menos en la medida en que el factor G es reforzado. A esto se le añaden las aportaciones específicas E, que diferencian al buen padre del buen bailarín o compositor. El libro de Glock y Stark sobre sociología de la religión es bastante bueno y lo recomendaría como ejemplo inteligente y competente de esta forma de pensar atomista y ad hoc. Los que piensan ad hoc en términos de estímulo-respuesta, de causa-efecto, de una causa para un efecto, cuando entran en un campo nuevo, empiezan como estos autores. Primero, claro está, tienen que definir la religión y tienen que definirla de tal modo que sea algo puro y diferenciado, es decir, que no sea ninguna otra cosa. Así que se dedican a recortarla y a aislarla de todo lo demás, siguiendo la lógica aristotélica de A y no A. A es todo A y nada más que A. A es puro A y no A es puramente todo lo demás. Y por consiguiente no se superponen, ni mezclan, ni funden, ni fusionan, etc. La conocida posibilidad de que todas las personas profundamente religiosas
toman muy en serio de que las actitudes religiosas puedan ser un aspecto o característica de prácticamente cualquier conducta, en realidad de todas las conductas, se esfuma en la primerísima página del libro, lo que les permite seguir adelante hasta meterse en un caos total y absoluto, un caos tan hermoso como jamás haya visto. Entran en un callejón sin salida y allí se quedan, en donde la conducta religiosa se espera de toda otra conducta, de modo que a lo largo de todo el libro solo tratan de la conducta externa, ir o no a la iglesia, guardar o no trocitos de madera, hacer o no una reverencia ante tal o cual cosa, con lo que dejan enteramente fuera del libro todo lo que llamaría religión con R minúscula, es decir, las actitudes, sentimientos y emociones religiosas de las personas profundamente religiosas que pueden no tener nada que ver con las instituciones, lo sobrenatural o la idolatría. Este es un buen ejemplo de pensamiento atomista, aunque tengo muchos más. Se puede pensar de manera atomista en cualquier campo de la vida. Lo mismo podríamos hacer con la creatividad, si quisiéramos. Podemos convertir la creatividad en una conducta de domingo, que tiene lugar en una habitación particular de un edificio concreto, como una clase, y en un momento definido y separado, como los martes, por ejemplo. Solo hay creatividad y nada más que creatividad en esa habitación, ese día, y en ningún otro lugar o momento, y solo ciertas cosas tienen que ver con la creatividad, como pintar, componer, escribir, pero no cocinar, conducir un taxi o ser plomero. Sin embargo, lo que yo planteo es la cuestión de la creatividad como una faceta de casi cualquier conducta, ya sea perceptiva, actitudinal, emocional, volitiva, cognoscitiva o expresiva. Pienso que si la abordamos en este sentido, propondremos toda clase de cuestiones interesantes que no surgirían si la enfocáramos en sentido dicotómico. Esto es un poco como la diferencia entre los modos de aprender a ser buen bailarín. La mayoría de las personas en una sociedad ad hoc irían a una conocida escuela de danza, donde primero mueves el pie izquierdo y luego el derecho en 3 compases y poco a poco vas haciendo muchísimos movimientos externos y voluntarios. Pero creo que todos estaríamos de acuerdo, e incluso diría que lo sabemos, en que la característica de un éxito psicoterapéutico es que hay miles de efectos entre los cuales puede estar bailar bien, es decir, sentirnos más libres ante la danza, más gráciles, menos limitados e inhibidos, menos observados y sumisos, etc. Del mismo modo, según mi experiencia, cuando es buena, y todos sabemos que muchas veces es mala, y tiene éxito, podemos contar con que la psicoterapia acrecentará la creatividad de la persona sin siquiera haberlo intentado ni haber mencionado la palabra. La tesis doctoral de una de nuestras estudiantes que reveló las cosas más insospechadas viene aquí a propósito. Empezó como un estudio de las experiencias cumbre en el parto natural, los éxtasis de la maternidad, etc. Pero cambió considerablemente de rumbo, ya que lo que descubrió la señora Tanzer fue que cuando la experiencia del parto es buena o extraordinaria, se producen toda clase de cambios en la vida de la mujer. Puede asemejarse a una conversión religiosa, una gran iluminación o la vivencia de un gran éxito
que cambia radicalmente la propia imagen de la mujer, modificando, por consiguiente, toda su conducta. Quisiera también decir que este enfoque general me parece ser un modo mucho mejor y más fructífero de hablar del, entre comillas, clima. He intentado precisar el encuadre de organización de los sistemas no lineales, así como la causa de sus efectos positivos. Pero todo lo que puedo decir es que el lugar, en general, tiene un clima de atmósfera creativa. No pude escoger una causa principal que prevaleciera contra otra. La libertad era general, atmosférica, holista, global, y no una cosita que se hacía el martes, algo particular y separable. El clima adecuado, el mejor clima para incrementar la creatividad, sería el de una sociedad utópica o eupsíquica, como prefiero llamarla, una sociedad especialmente diseñada para acrecentar la plenitud personal y salud psicológica de todas las personas. Este sería mi enunciado general, el enunciado G. Teniéndolo como marco de referencia, podríamos entonces trabajar con una, entre comillas, figura en especial, con un ad hoc en particular, con los factores E o específicos que hacen que un hombre se convierta en un buen carpintero y otro en un buen matemático. Pero sin ese marco social general, en una mala sociedad, lo que es un enunciado sistémico general, la creatividad es menos probable, menos posible. Creo que el paralelo con la terapia puede sernos útil en este caso. Tenemos mucho que aprender de las personas interesadas en este campo de la investigación y el pensamiento. Por ejemplo, tenemos que enfrentar su problema de lo que significa la identidad, qué es el verdadero sí mismo, qué hacen la terapia y la educación para ayudar a la gente a alcanzar la identidad. Por otra parte, tenemos un modelo de una especie de verdadero sí mismo, de una especie de característica concebida hasta cierto punto como biológica. Es constitucional, temperamental, entre comillas, instintoide. Somos una especie y somos diferentes de otras especies. Si es así, si podemos aceptar esto en lugar del modelo de la tabula rasa, de la persona como mera arcilla que debe ser moldeada o reforzada de acuerdo con cualquier forma prediseñada que quiera el controlador arbitrario, entonces debemos aceptar también el modelo de la terapia como descubrimiento, como liberación de ataduras, en vez del modelo de terapia como moldeamiento, creación y formación. Esto también valdría para la educación. Los modelos básicos generados por estas dos concepciones diferentes de la naturaleza humana serían distintos: enseñanza, aprendizaje, todo. La creatividad es, pues, parte de la herencia humana general. Muy a menudo se la pierde, encubre, deforma, inhibe, etc. Y nuestra tarea es entonces sacar a la luz aquello con lo que todos los niños en principio nacen. Pienso que estamos tratando una cuestión filosófica muy profunda y general, una toma de postura filosófica fundamental.
Finalmente, quisiera plantear una última cuestión de la clase E, no G. Mi pregunta es, ¿cuándo no queremos creatividad? A veces la creatividad puede resultar muy molesta, problemática, peligrosa, un factor de desorden, tal como descubrí una vez con una ayudante de investigación, entre comillas, creativa, que me embarulló una investigación en la que había estado trabajando durante más de un año. Le dio un ataque de, entre comillas, creatividad, y a mitad de la investigación lo cambió todo sin comunicármelo. Enredó todos los datos y me hizo perder un año entero de trabajo. En general, queremos que los trenes sean puntuales y que los dentistas no sean creativos. Un amigo mío fue operado hace un par de años y todavía recuerda lo intranquilo y asustado que se sentía hasta que conoció a su cirujano. Afortunadamente resultó ser el tipo de hombre agradablemente obsesivo y preciso, minuciosamente pulcro, con su fino bigotito y cada pelo en su lugar, un hombre perfectamente formal, controlado y sobrio. Mi amigo suspiró aliviado. Este no era un hombre, entre comillas, creativo, sino alguien que haría una operación normal, rutinaria y pedestre, sin hacer ningún truco, ensayar ninguna novedad o experimento, una nueva técnica de sutura o algo parecido. Esto me parece importante, y no solo en nuestra sociedad, donde por estar basada en la división del trabajo, debemos ser capaces de recibir órdenes, cumplir con un programa y ser previsibles. Además, es importante para cada uno de nosotros, no solo en calidad de trabajadores creativos, sino también como investigadores de la creatividad, pues tendemos a deificar un solo aspecto del proceso creativo, el del entusiasmo, la visión profunda, la iluminación, la gran idea, el momento en mitad de la noche en que nos asalta la inspiración, y a subestimar los 2 años de arduo trabajo y transpiración necesarios para hacer algo útil con la brillante idea. Desde una simple perspectiva temporal, las ideas brillantes ocupan una pequeña parte de nuestro tiempo. La mayor parte del tiempo se dedica al trabajo duro. Mi impresión es que nuestros estudiantes no lo saben. Tal vez por eso me hayan gastado tantas bromas de mal gusto, pues se identifican conmigo muy a menudo porque como he escrito sobre experiencias cumbre, inspiraciones, etc., creen que ese es el único estilo de vida. Vivir sin tener experiencias cumbre todos los días o a todas horas no es vida. Así que no pueden trabajar en algo que sea aburrido. Algunos estudiantes me dicen, no quiero hacer esto porque no me gusta. A lo que respondo enfurecido, maldito seas, o lo haces o te expulso. Y él piensa que traiciono mis propios principios. También creo que al ofrecer una imagen más medida y equilibrada de la creatividad, los que con ella trabajamos debemos responsabilizarnos de las impresiones que producimos en los demás. Aparentemente, una de las impresiones que les damos es que la creatividad consiste en que en un momento de gloria le cae a uno un rayo en la cabeza, pasando por alto que las personas creativas son buenos trabajadores.